terminando justo el primer semestre del año, 30 de junio. Después de 2 trimestres, pues ya vimos bastantes estragos que ha hecho la pandemia del COVID y cómo muchas de las empresas que seguimos echados para adelante y viendo cómo sacamos esto de la mejor forma posible. Hoy cumplimos ya nuestro webinar número 24 con grandes invitados de diferentes industrias, de diferentes empresas que han estado o no en los rankings de las empresas top. Y hoy tenemos un temazo, la verdad, que es un poco platicar del bienestar de los colaboradores como una cosa primordial en las industrias que se llaman esenciales todavía, aunque ahorita ya acabamos de pasar a semáforo naranja, pero bueno, en sus inicios cuando estábamos en rojo había algunas muy específicas que podían seguir funcionando y otras no, y hoy pues, tenemos invitadazo de lujo. Quiero por presentar a mis compañeros de siempre, Adrián Monterrubio, Juan Alanís. Adrián, ¿cómo estás? Hola Alex, buenas tardes a todos. Como siempre, encantado de estar aquí una tarde más. 24º ya, webinar, como bien lo decías. Más de 100 días, ¿no? Mucha numeralia por ahí de este recuento de los daños y de los hechos también, como bien decías, echados para adelante. Y hablamos en uno de estos tantos webinars de cómo la digitalización se había adelantado, ¿no? En esta época nos había forzado a muchas empresas a dar ese brinco. Y hoy que vamos a hablar un poco del bienestar y de la gente primordialmente, creo que también a todos los que estamos aquí, los que nos hemos estado conectados y hemos estado actualizándonos todos los días, nos hemos dado cuenta que la resiliencia que tanto nosotros en términos de cultura hemos hablado durante muchos años, hoy también vemos que nos está forzando, ¿no? La crisis nos está obligando a ser personas resilientes porque todos los días levantamos con noticias nuevas, con cosas nuevas por hacer, con algunas situaciones todavía más complicadas. El futuro todavía económico se ve bastante incierto, pero pues muy entusiasmado de seguir aprendiendo y de seguirle dando la vuelta pues, a lo que nos tocó vivir, ¿no? A los líderes de esta época que es esta crisis llamada COVID, como bien también mencionabas, primer semestre del año, ¿no? El primer trimestre todos hablábamos de un muy exitoso 2020 y nos sorprendió el segundo trimestre con esta gran pandemia y hoy pues estamos ya por darle la vuelta y sacar este segundo semestre. Entonces creo que es un buen tiempo y un buen parteaguas para prepararnos para la segunda mitad del año. Muchas gracias. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Bien, Alex, bien. Saludos a todos. Mucho gusto verlos, estar aquí nuevamente. Pues sí, ya son 24 webinars, son 3 meses. Creo que las cosas han cambiado mucho durante estos 3 meses y hemos disfrutado de este espacio de conversación. Creo que uno de los temas que venimos platicando desde el principio es el liderazgo y cómo están surgiendo temas nuevos en los líderes, ¿no? Y bueno, creo que la plática de hoy la vamos a disfrutar mucho porque creo que al final se trata de eso, se trata de gente. Creo que estamos hablando de un liderazgo más consciente, más sensible, más humano. Y nuestro invitado de hoy creo que nos va a hablar muy interesantemente de los colaboradores y de cómo se vive ese liderazgo. Entonces creo que va a estar súper interesante. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, mi querido Juan. Con el gusto de presentarles a José María Bermúdez, él es presidente de Dow México. Dow es una empresa pues, química, al final del día, lleva 30 años el señor al frente ya. Es un profesional con toda la experiencia del mundo y aparte que ha venido pasando por diferentes áreas de la organización, lo cual enriquece padrísimo el tema del liderazgo y aparte fue director general para toda Norteamérica en algún momento de la vida. Y desde el 2017 está como presidente y es responsable de impulsar la agenda de crecimiento de Dow. Va muy bien, tiene un MBA en la Universidad de Vanderbilt, una maestría en gestión de calidad en Tampa College y es licenciado en Ingeniería Química Industrial por la UTLAP, que es la Universidad de las Américas de Puebla. También es presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química en México y es miembro del Consejo Directivo Nacional de American Chamber. Es también miembro del patronato de United Way México y United Way Latinoamérica y sobre todo amigo de Top Companies
y debo presumirles que muchos años Dow ha sido de los primeros lugares en el ranking de las empresas top. Entonces, hablar de bienestar y hablar de bienestar en una industria esencial con alguien que ha sido de los primeros lugares, creo que bien merece la pena. Y con mucho gusto saludo a José María. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Alejandro. Gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Hola a todos y un placer estar siempre en casa aquí con la familia de Top Companies. Hemos estado en varios diálogos y coincido con ustedes, muy diferente, no solo por el esquema virtual y el famoso, la belleza de mosaico que tenemos en este momento con todas nuestras caras, pero por lo que eso representa y ha representado para todos nosotros, ¿no? En estos pasados 3, 4 meses y lo que viene, porque todavía es un proceso, es un maratón que hay que seguir trabajando, ¿no? Pero gracias nuevamente por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptarla. Y antes de entrar en materia como tal, me gustaría mucho que nos platiques a todo, bueno, sobre todo para toda la gente que nos escucha, pues no todos somos expertos en la industria química, ¿no? A mí la verdad química durante mi época estudiantil me sacó más de una cana, y porque soy comunicador, entonces nada que ver. Entonces, cuéntanos un poquito, Dow, realmente, ¿qué es Dow? ¿Qué divisiones tiene? ¿Qué industrias? ¿Cuál es el alcance de la compañía? Cuéntanos un poquito antes de entrar en materia, pues para familiarizarnos. Claro que sí, muchísimas gracias. Mira, Dow participa en lo que llamamos nosotros el mundo de ciencia de materiales, ¿no? Finalmente, esta parte que es química, pero también esa maravillosa intersección de lo que llamamos ciencias, biología, física, ¿no? Y con lo que creas y lo generas innovación. En su corazón es una empresa en donde, basados en pilares de innovación y sustentabilidad, creamos estos materiales. Yo te diría, una empresa como la nuestra está presente o hace posible un 95% de casi cualquier cadena de valor que tú me digas en México. Entonces, siempre como industria no estamos en ese anaquel, no estamos en ese anuncio de televisión necesariamente, pero formamos una piedra angular para que todo lo que tú usas, vistes, usas en la casa, el auto, en la comida, en el empaque, en los envíos, se haga posible, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos motiva. Hay un gran sentido de un propósito de lo esencial de lo que somos y lo que podemos cambiar y transformar. Como DAO, pues hoy es una DAO que estamos cerca de una transformación de más de 120 años. El año pasado, como parte de un merger y después una separación del conglomerado de Dow-DuPont, se creó esta gran empresa, y pues una de los líderes finalmente en esta industria y con presencia ya de más de 60 años en México. Entonces, cadenas de valor, te puedo decir, estamos en el mundo de consumo, en el de movilidad, en el de empaques, infraestructura. Casi no hay uno en el que no estemos participando, porque somos una buena métrica de lo que es un GDP, ¿no? Un Producto Interno Bruto mexicano, nos puedes considerar una buena muestra de ello. Entonces, eso es lo que somos, eso es lo que hemos estado trabajando en este proceso de transformación, y elaboraré un poco en algunos de esos pilares en el que basamos nuestra aspiración: cliente, innovación, sustentabilidad, inclusión, conceptos que han sido muy valiosos inclusive pues para el manejo de estos grandes retos en el 2020. No, pues la verdad es impresionante una empresa de esta naturaleza que haya sorteado también, y sobre todo, bueno, el campo esencial, que cómo le haces para no parar, ¿no? Totalmente. Todo Mira, un yo creo reto que que ahorita... esa etiqueta fue muy interesante para nosotros. Al principio era un concepto legal, ¿no? Que nos permitiera seguir trabajando. Esos primeros días esa fue la lógica y el diálogo, pero muy pronto, después de unos días, yo te diría de 2, 3 semanas, creo que todo mundo, líderes en DAO y de la industria en la que estamos, entendimos el gran rol y responsabilidad que eso tenía. El que nosotros pudiéramos seguir trabajando de una manera saludable, cuidando a nuestra gente de manera segura,
podía ser la única manera con la que tú pudieras tener comida, equipo médico, suministros, artículos de limpieza y casi cualquier cosa crítica que tú puedas imaginar hoy en el hogar o para seguir funcionando como país. Y yo creo que una simple palabra como esencial realmente nos ha cambiado el chip a nosotros como industria, de sentir que somos una pieza más y un eslabón de una cadena que no aparece en el radar muchas veces, ¿no? Del consumidor, a una piedra angular que hace posible muchas cosas. Y sobre esa línea en la que hemos venido trabajando, pues para manejar la parte mental de cada uno de nosotros, pero también para decidir qué es prioridad y a qué invitar a nuestra gente a seguir haciendo, ¿no? Pues encantado de estar con ustedes el día de hoy y vamos a entrarle, como decías, en materia. Yo me gustaría retomar la parte que dices que Dow siempre ha sido una de las empresas distinguidas por ser una empresa culturalmente muy poderosa. Y me gustaría preguntarle a José María desde ese punto de vista, ¿cómo han vivido ustedes estos primeros 100 días desde que nos sorprendió a todos cómo venía? Digo, ustedes al ser una empresa global, me imagino que con información de otros mercados y otros países, de cómo se venía un poco más la cosa. ¿Y cómo han sido estos 100 días para ustedes? Gracias, Adrián. Mira, yo creo que como todo proceso de cambio, ¿no? Hicimos la famosa parálisis y la bajada en el sentido de qué está pasando y de pronto tanta información, tantos escenarios tan cambiantes, inclusive antes de que llegara a México, cuando empezamos a ver esa ola en Asia-Pacífico, luego en Europa, luego en Norteamérica, nosotros. Entonces, sí, empezamos con ese procesamiento de tratar de entender lo que se venía. Pero la verdad es que fuimos muy afortunados en ese sentido porque pudimos aprender, siendo una organización global, de las medidas, de lo bueno, lo malo y lo feo, y lo que estaba funcionando desde las primeras semanas en China y en las diferentes regiones. Si algo valoro de estos primeros 100 días fue la oportunidad de poder tomar una foto, un aprendizaje, y las mejores prácticas de lo que fueron viviendo 3 regiones antes que nosotros, ¿no? Entonces, el tema de seguridad y salud obviamente fue el tema fundamental. Nosotros no hemos parado. Las 3 plantas que tenemos en México se han mantenido activas 24/7, algunas de ellas con más producción, unas llenas, otras no tanto, pero todas siempre caminando. Y desde el 23 de marzo, si bien recuerdo, pues todo el personal no esencial, toda la Ciudad de México y nuestro corporativo en esquema de trabajo virtual. Entonces, creo que esa es la primera foto, pudimos aprender y eso nos dio realmente mucha ventaja, porque creo que iniciamos con el pie derecho la preparación de la infraestructura en nuestras plantas, tanto manejo de sana distancia, cumplimiento con las regulaciones, mejores prácticas, el tema de sensibilización y educación realmente de todos nosotros sobre lo que estaba pasando, porque yo con 30 años en la industria y otros con menos, pero para todos era la primera vez que veíamos una tormenta perfecta como esta, ¿no? En el tema de pandemia, en el tema económico, y el entorno que se estaba viviendo en México. Hoy yo creo que bajo esa prioridad diría misión cumplida, no misión terminada, porque todavía falta mucho por camino por recorrer, es la manera como lo vemos, pero en estos primeros 100 días el tema de salud y seguridad. Mantuvimos nuestras operaciones, la gente conectados con nuestros clientes, la maquinaria de innovación se mantuvo activa, y lo hicimos de una manera de que no tuvimos que interrumpir absolutamente nada de lo que hacíamos en la época de la pre-pandemia. Tuvimos que adaptar, tuvimos que transformarnos, tuvimos que cambiar de prioridades, ¿no? Tanto para el manejo del negocio, para lo que sería la experiencia de nuestra gente, la experiencia del empleado, y también el interfase de lo que está haciendo la experiencia de nuestros clientes. En esos tres dimensiones, hemos estado manejando ese cambio y bueno, seguramente tendremos oportunidad de elaborar en cada una de ellas. Pero ese proceso de planeación
fue fundamental. De ahí el proceso de mejora se ha mantenido. Nos enfocamos en las variables que podemos controlar y yo te diría especial énfasis nuestro comité de manejo de crisis, información y comunicación en todos niveles. Muchas de las prácticas que hoy tenemos de diálogo con el equipo directivo de América Latina, dentro de México, tuvo un crecimiento, yo diría, exponencial, en el sentido del nivel de contacto y acceso que tuvimos a todos los niveles de liderazgo semana a semana. Y es algo que la verdad estamos pensando que no debe ser por parte de la pandemia, sino que va a ser parte de lo que queremos ser en el futuro, con pandemia o sin pandemia, porque hemos visto el gran beneficio de abrir esos canales de comunicación con nuestra gente, con clientes, con los diferentes actores de la sociedad con las que trabajamos, ¿no? Entonces, proceso de mucho aprendizaje, pero hoy en la reflexión de estos primeros 100 días, a pesar de todos los grandes retos, logramos seguir operando, tenemos una empresa sana, nuestra gente, lo más importante, está sana, está comprometida, está reinventándose ante esta realidad y la verdad es que nos estamos preparando para los siguientes 100 días, porque en ese sentido los retos, algunos serán iguales, pero la verdad es que creemos que otros serán muy diferentes a la luz de lo que se está dando en México y en el mundo. Excelente, muy bien. Me coincide mucho con, hemos visto cómo las grandes empresas culturalmente poderosas han podido hacer este frente incluso más rápido que los gobiernos y eso también ha impulsado la sociedad y los cambios. Entonces, creo que hay, como dices bien, mucho aprendizaje en esta movilización que ha habido y esta capacidad de respuesta rápida frente a la contingencia. Juan. José María, oye, hablabas ahorita del proceso de transformación y cambio que ya venía viviendo Dow desde antes, ¿no? Pero evidentemente ahorita durante la crisis, estos últimos 100 días se han acelerado algunos cambios, se han profundizado algunos cambios y quizá han surgido algunos nuevos, ¿no? Que no venían ya desde antes. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, cuando ves la cultura de Dow, qué cosas está cambiando esta crisis en la cultura? ¿Qué cosas están siendo diferentes que sientes? Ahorita decías que para los siguientes 100 días ya lo que se va a quedar, ¿no? ¿Qué cambios estás viendo en la cultura de ustedes? ¿Cosas nuevas, diferentes? ¿Y qué cosas se mantienen de ya traían ustedes como su corazón, su alma, su cultura? Sí, lo que se mantiene, creo que hicimos la apuesta doble, ¿no? Creemos en estos valores, sobre todo seguridad, salud. Esta pandemia y como industria química, yo te diría que forma parte de un gen en ese sentido de cómo manejamos nuestras operaciones, pero lo que hemos aprendido en estos 100 días sobre ese mismo valor y ese mismo concepto y cómo lo llegamos a manejar, tomó otra dimensión. Estábamos muy tranquilos con una cultura, yo te diría, en donde incidentes, reportes, accidentes, realmente en mínimos históricos. Y parecía que nada podía ser mejor. Cuando llegan muchos de estos cambios organizacionales, vemos que nuestra preocupación ahora no se puede quedar dentro de la planta. Tengo que pensar en el ecosistema completo, cómo se traslada mi gente, con qué transporte, cuál es el riesgo de trasladarse a una planta en un transporte público o en uno privado, cuál es la dinámica en las familias en cada una de sus casas, porque tener la planta segura, limpia, con todas las medidas, si los demás eslabones están débiles, no pasa nada, finalmente el sistema se te colapsa. Entonces yo creo que hoy ese valor de seguridad, de salud, al expanderlo más allá de nuestras bardas, en la cadena de valor en su totalidad, trabajando con mis empresas de transporte, con proveedores, con las empresas que nos dan estos servicios en limpieza, en seguridad, que nunca lo habíamos visto. Se había dado como yo te digo qué necesito, tú me lo das. Y este reto de estos 100 días, no, hay que colaborar, hay que compartir, hay que ver cuáles son esas mejores prácticas y tenemos que estar embonados. Y eso es algo que yo diría llegó para quedarse, ¿no? En ese sentido, sí lo sentimos. Un gran cambio, yo te diría, Juan,
la adopción del mundo digital. No nada más en maestrías en Zoom, y Blue Jeans, y Microsoft Teams, y toda la parafernalia, sino realmente para nosotros veníamos en un cambio realmente transformador en la manera como estamos globalizados como empresa, cómo manejamos servicios en varias partes del mundo que dan servicio a DAO México. Y realmente, si no hemos tenido esa capacidad y ese nivel de estandarización, de digitalización, hubiera sido muy complicado mantener nuestra operación andando en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, eso se aceleró. Yo te diría, Juan, la adopción de lo que traíamos como planes y que en algún caso se veían como nice to have, por decirlo, ¿no? Si lo tienes bueno, si no, no pasa nada. De pronto pasó a esencial. O lo hacemos funcionar bien o no hay operación. Entonces, hoy estamos con niveles de visibilidad de nuestros clientes, de los mercados, de dónde están los productos que se están moviendo por tierra, por mar, por tren, con una visibilidad que hoy es oro puro cuando tienes tanta incertidumbre en el mercado sobre cuál es esa demanda, ¿no? Cuando tienes industrias de la construcción que caen 70, 80, pero luego regresan, automotriz, que va a cero y viene de regreso, y otras que se crecen al 200, 300%. O sea, tuvimos esa variación en nuestros mercados y teníamos que dar servicio a todas ellas. Y yo creo que esa adopción, esa flexibilidad y agilidad de la organización, mantente virtual, mantén lo esencial, pero adopta digital en una manera exponencial, nos ha servido y nos ha servido muy, muy bien. Entonces, creo que los pilares que declaramos, sustentabilidad, inclusión, innovación y esa experiencia del cliente, creo que simplemente confirmábamos que estamos con las piedras correctas. Y mucho de lo que anunciamos, inclusive en estos mismos 100 días, son apostar doble a las mismas, ¿no? No solo no pararlas, los compromisos que teníamos en esa parte, sino acelerar. Y obviamente, Juan, el dogma maestro como negocio fuera cuidar la caja. En este momento como negocio, el mantenerte viable financieramente, si no, no hay otra cosa que puedas hacer, fue ese componente extra en donde toda nuestra gente tuvo que entender de qué se trataba. Y creo que hemos logrado eso, ese sentido y ese propósito de qué es lo importante hoy. Y cuando tienes crisis, la verdad que es mucho más fácil regresar a contestar qué es importante. No te pierdes en tantas variables, en tantas métricas, y sabes que 3, 4 cosas son los que te sacarán adelante. Hoy, hasta el momento, eso ha sido un poco lo que hemos visto y aprendido en esta jornada. Y yo te diría con éxito, no sin tropiezos, no sin aprendizajes, porque es terreno desconocido, pero sí con éxito en el sentido de mantener la agilidad, aprender, caer, levantarte y volver a inventarte, ¿no? Y creo que es un proceso que va a tener que seguir por algunos meses más. Oye, pues está padrísimo. Fíjate, hoy amanecimos con 2 noticias, no hablábamos al inicio, justo que estamos cerrando el primer semestre del año, y nos platicabas hace rato que te podíamos ver como una mini muestra del PIB, ¿no? Entonces, voy a aprovechar esa coyuntura, porque hoy amanecimos con 2 noticias. La primera es que México, bueno, ningún mexicano va a poder viajar hasta nuevo aviso a la Unión Europea por el tema de que estamos muy rojos, ¿no? Y por otro lado, mañana vamos a leer todos en los periódicos que arranca con todo el famoso TEMEC, ¿no? El nuevo tratado de libre comercio, o en la versión reloaded, ya por fin firmado después de tantas peripecias. Con esta base, o dicho esto, ¿cómo ves a México de cara a la crisis como uno de los jugadores de esta tripartita de libre comercio en el momento en el que nos encontramos ahorita y para dónde va? ¿Cómo ves a México? Y, bueno, para nuestra industria química, obviamente, y te lo contesto como DAO, pero también como Asociación Nacional de la Industria Química, el TIMEC es una piedra fundamental de cómo estamos estructurados. Somos una industria global por naturaleza, por la manera como somos muy intensivos en capital y tienes estos grandes centros de producción
en todo el mundo. Entonces, las cadenas están integradas y por lo tanto un tratado y un acceso a mercados libre, eficiente, con aduanas, con infraestructura que estén funcionando es absolutamente crítico para nosotros. Para México, te puedo decir que somos como industria química el segundo mayor componente, ¿no? de ese flujo comercial que se tiene en México y Estados Unidos. Entonces, TMEC creo que es positivo. Eliminar cualquier ruido, cualquier fantasma de que no se pudiera tener, ya es positivo en ese sentido. Hay que hacer mucho trabajo para verdaderamente sacarle provecho. Creo que depende de la industria que hable, seguramente tendrá diferentes versiones. Si la versión Reloaded es mejor o es peor, para nosotros como industria química fue mejor. Logramos mucha consistencia en la regulación con Estados Unidos y Canadá, y eso es muy positivo para nosotros, para un mejor flujo. Pero hay mucho trabajo por hacer. Algo que hemos estado trabajando con la Embajada, con la Secretaría de Economía, es esa inversión que se necesita clave en la frontera. El TMEC no puede estar basado en el simple concepto de ser vecinos. Necesitas infraestructura de calidad que haga que saques provecho para la industria nacional de hacer exportaciones o para las industrias globales como nosotros, para que ese flujo de materiales sea el que se necesita. En general, si me voy de TMEC a los retos que enfrentamos económicamente, yo creo que el tema de certidumbre, ese es el principal pilar. Si yo te diría hoy, ¿no? Lo que me quita más el sueño es ese esquema en donde tengamos certidumbre jurídica, donde tengamos certidumbre de cuáles son las reglas del juego por parte de nuestras autoridades y de nuestros socios comerciales, porque estamos en una industria donde no hacemos inversiones de días. Cada inversión nuestra son de millones y millones de dólares y duran años y años, ¿no? Nosotros planear en un horizonte que no sea 20 años inversiones simplemente no nos funciona. Entonces, cuando tienes un panorama, ¿no? En donde las reglas cambian o simplemente no sabes cuáles son las reglas, ese es un gran impedimento de crecimiento para nosotros y para los clientes a los cuales servimos, porque son muchos de ellos tienen las mismas características. Ahí es donde hoy celebro TMEC y obviamente hay que hacer trabajo para sacarle ese provecho, pero trabajar con autoridades, sociedad y en cada uno de los actores para nosotros, para volver a traer certidumbre en todos los aspectos para la toma de decisiones en los negocios en México. Y algunos sectores están más nerviosos que otros más afectados que otros, ejemplo en energía, pero al final tenemos que tener esa alfombra pareja para que podamos seguir pensando en inversión y en crecimiento. José Manuel, a la parte de los retos, que hablamos de 100 días y de cómo vivieron el principio con alguna información de otros países y demás, al ser ustedes industria esencial y tendiendo gente, como bien también mencionabas, gente que puedes mandar de pronto corporativo a home office, pero también toda esta gente de todas estas plantas que nos hablaste. Me imagino tantas cosas que tuvieron que hacerse en muy corto tiempo. Si nos puedes contar cuál fue el primer reto que tú dijiste, este es lo que tenemos que accionar por ahí del, como decías, 18, 19 de marzo frente a esta pandemia. Claro, la infraestructura para distanciamiento social, Adrián. Ese era el mayor reto, no solo tanto en el de nuestras plantas, pero también en la movilización. Entonces, uno de los primeros elementos que hicimos, obviamente, tenía que ver con métodos de trabajo muy diferentes. En nuestra industria hay un cuarto típico que todo el mundo conoce, que es el cuarto de control. Ahí controlas básicamente el activo, y ese cuarto de control por diseño estás juntito, ¿no? Es por diseño, están todos en un cuarto y no se podía tener ese distanciamiento. Entonces, eso hizo que cambiara no solamente el tener equipo, conseguir máscaras, caretas, guantes, todo el proceso, mantenerlo diario, mantener protocolos de cómo llegas a la planta, te quitas la ropa, ¿no? Pasas el proceso de desinfección, te pones el uniforme y de salir exactamente igual, pero también cambiar la manera como manejábamos muchas de esas operaciones en logística, en la planta, en el reactor, etc.
de manera que el tema de distanciamiento social estuviera bien cubierto. El segundo gran elemento es salud. El mayor tema en las charlas con nuestra gente, y sigue siendo, es dime cómo te sientes. Puedo yo poner termómetros, cámaras, tapetes, toda la tecnología que quieres, pero el mejor sistema de reporte es cuando me dicen no me siento bien, tengo estos síntomas, y se activa todo el protocolo, tanto de cuarentena, de aislamiento, de investigación, y puedes reaccionar a tiempo. Estos dos elementos, uno que tuvo que ver más con la cultura, la confianza, la transparencia de la gente, ¿no? Porque tienes que comentar cómo te sientes, con quién estuviste contactado, qué hiciste después de si hay un tema o hay una duda o hay un caso sospechoso, cuál fue tu agenda después de que llegaste de la planta, y necesitábamos contar con esa confianza. Yo creo que hoy estoy súper satisfecho, lo tenemos. La gente lo está reportando, las familias lo entienden, que lo que hagas fuera de la planta tiene tanto que, o es tan importante como lo que hagas dentro, en el seguimiento y en esa disciplina, y hoy contamos con ella. Entonces, trabajamos infraestructura, trabajamos procedimientos, trabajamos cumplimiento legal. Tuvimos, ¿no?, varios decretos y publicaciones a nivel federal, estatal, municipal, y todas nos afectaban, porque y muchas de ellas no necesariamente dicen lo mismo. Uno te pide A y el otro te pide B. Y tú tienes que mantener eso y tener ese diálogo inteligente y cumplirlo, porque lo que quieres es seguir operando de una manera segura. Entonces, fue un circo de varias pistas, yo te diría, Adrián, pero esas tres dimensiones es lo que nos tuvo ocupado en nuestro comité de manejo de crisis, tanto en México como en América Latina, en ese principio de esta jornada. La agenda ha ido evolucionando y podemos comentar ahora, una vez que cubres esos básicos, entonces al siguiente nivel, en cuáles son estos nuevos retos que van apareciendo en las plantas, pero también en el modelo virtual. Me encanta la congruencia de la gente, poner la gente, la salud, el bienestar, y sobre eso construir. Y la parte que bien dices, que para mí ha sido el reto más difícil en la cantidad de información, el manejo de la información y este cruce de medidas o regulaciones de parte del gobierno, que unas son estatales, otras son federales, pero entonces el semáforo, pero entonces ya de pronto no sabes dónde estás parado. Para tu líder de la planta o el que está manejando, ¿no?, la operación, pues lo que te llegan son 4 cuadernillos, que algunas cosas se parecen, a otras no, hay que llenarlos diferente, otras diferente. Luego hubo Esencial 1, luego hubo una ola de Industrias Esenciales 2, ¿no? Y ahora evolucionamos a semáforo. Entonces, creo que no puedo estar más agradecido. Líderes de las operaciones, mi departamento de salud, departamento legal, recursos humanos, hicieron maestría en lectura de estas disposiciones, ¿no? Y adecuarlas y conformar políticas y procedimientos que fueran entendibles para toda nuestra gente, ¿no? Tienes que destilarlo a ver qué hago y qué no hago. Y luego, pues, a atender a muchas de esas autoridades, porque realmente han estado activas en las visitas a nuestros sitios, a nuestros proveedores, a los proveedores de logística, a los transportistas, porque si no cubres todo, tú puedes decir que tú fabricaste, pero el transportista puede estar parado en un retén y el producto nunca llegó. Entonces, realmente sí, fue una mezcla de arte y ciencia en muchos sentidos, y una gran experiencia y transformación para muchos de nuestras gentes, ¿no? Y ahorita hablabas, José María, antes de entrar en los siguientes retos, has mencionado un par de veces la comunicación. Háblanos un poquito más de cómo se manejó y sigues manejando la comunicación como parte de esta crisis, sobre todo hacia adentro, hacia tus colaboradores, para mantenerlos motivados, engaged, enganchados, enfocados, porque pues hay mucha incertidumbre, hay miedo, hay información externa por todos lados, creo que hay mucha confusión.
Platícanos un poco más de cómo se manejó, cómo se está manejando la comunicación para mantener a tu organización? Mira, yo creo que la palabra que la ha definido es intensa y relevante ante la avalancha de información que cada quien estaba tomando, ¿no? Desde redes sociales, televisión, etcétera, amigos, familia. Era cómo darles un punto de referencia que fuera confiable. ¿No? Si tenían dudas o tenían 4 versiones sobre cómo se está manejando la pandemia, qué es el virus, desde lo fundamental de qué se trataba el reto, ¿no? La pandemia, hasta también inclusive en las partes de entorno económico. Ejemplos, todo el equipo directivo, básicamente más de 3, se contaron cerca de 4,000 líderes. Ha sido un acceso semanal al CEO. Básicamente una hora donde vamos sintiendo el pulso de DAO a nivel global, pasando en el manejo de la pandemia, en la parte de salud y en la parte económica, cómo estamos en ese sentido. Nada de filtros, no esperamos el cascadeo típico de la organización, CEO directo a los 3,500 líderes, tanto de geografía, negocio, funciones, con el propósito precisamente de generar en estos líderes esa responsabilidad como agentes de cambio y verdaderamente poner en sus hombros el manejo de los equipos y de la información. Ese era el principio fundamental. No necesariamente lo que te venga de arriba y filtrado, sino abrir los espacios. En América Latina ha sido una reunión semanal por todo este tiempo y seguiremos hacia el futuro con todo el equipo directivo de América Latina. Los presidentes de país, de negocio, de función, disponibles siempre 1 hora en una charla muy informal como esto, 0 slides, damos un update de cómo vamos, qué estamos viendo, qué nos duele, y lo demás, un Q&A de 40, 50 minutos en el chat, de lo que aparezca ahí, lo que no lo contestamos en esto, pero las preguntas te hacen ya diferente y te hacen fuerte, ¿no? Para saber en dónde está la preocupación, en dónde está, y varía tremendamente en cada uno de los países y en cada una de las funciones o los negocios. La tercera gran decisión que ha sido un cambio es una apertura en los canales con la voz de nuestra gente. Además es más, la última encuesta que llenamos, Laila, fue justamente la de Top Companies antes de entrar en esta pandemia, pero de ahí transformamos nuestro sistema de encuesta de empleados, Voice, a un pulso trimestral. No nos servía ya de nada tener un pulso anual. Yo te diría, hasta trimestral a veces falta información, pero tuvimos que acortar los ciclos porque la transformación y el cambio era tan grande que saber algo que pasó hace 3 meses realmente no servía de gran cosa. Y gente muy creativa también, se hizo que cada webinar de este tipo que hicimos, que teníamos 2 o 3 semanales con nuestra gente, siempre tuviera un componente de encuesta, de un pulso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes si estás yendo a una planta? ¿Cómo te sientes si estás en un esquema virtual? ¿Qué has reflexionado sobre tu salud mental, sobre tu familia? Los que desafortunadamente cayeron con la enfermedad, ¿cómo lo estás manejando? Porque nada más es la parte física, eso gracias a Dios todo ha sido bien rápido y recuperados, pero también la parte mental de cómo lidias con eso cuando estás en un modelo de ese tipo. Entonces, ese canal se abrió y hoy te diría que buena parte, 60-70% del plan de comunicaciones hoy, tengo a mi líder de comunicaciones aquí en el evento, está diseñado por la gente, está basado en esas encuestas donde me dicen qué necesito. La última semana anterior fue el esquema de qué puedo compartir con mi familia, porque el mundo está cambiando, el país se está abriendo, ¿no? Hay puedes estar de acuerdo o no, pero hoy el país se está abriendo y la pandemia no solamente no ha terminado, sino está en su periodo más intenso. Y ese conflicto mental de ver que tu comunidad, que tu club, que tu vecino, que la gente empieza a salir y tú sabes que no es seguro y que no debe salir, ¿no? Entonces, ha sido muy variado, hay de todo, ¿no? De comunicación formal e informal,
pero creo que hemos hecho un buen menú donde la gente sabe si información oficial de la empresa, de la economía, de la pandemia como tal, y también un menú light, un menú informal, donde hablamos de salud mental y se hace yoga, y nos reímos de nosotros y hacemos coffee virtual y como dicen, nos ponemos a reírnos de lo que se nos dé la gana pues para mantener ese balance, ¿no? Porque al final el cóctel que te funciona a ti en un territorio desconocido es muy diferente. A José María le puede servir algo y a lo mejor le fascina estar metido en 4 webinars de economía y con eso saca el día, pero no, hay veces que dices, ya no quiero saber de ningún reporte más, ¿no? De nada que tenga que ver con negocio y quiero que me hablen de algo diferente. Y entonces hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero yo diría la calidad de retroalimentación de nuestra gente, de tomar el micrófono y decir, sí quiero esto, dame aquello, ¿cómo te ayudo? Ha sido transformacional para nosotros, porque de otra manera a las 3 semanas ya se nos hubieran acabado las ideas de qué más hacer. Ya simplemente ya podíamos estar reinventando más de lo mismo. Y sin embargo se ha mantenido fresco y se ha mantenido cambiante, pero eso sí, nunca hemos dejado de hacer algo, ¿no? Porque sí es importante mantener ese engagement y está tomando diferentes formas que ni siquiera que sabíamos que existían o que la gente le interesaba, ¿no? Que era inclusive más interesante. Ya y también traigo un problema de un poquito de conexión. José María, oye, hablamos ahorita de comunicación, hablábamos de cultura, ustedes son de los número 1, y me llama la atención en una empresa de corte esencial, llamémosle, donde por un lado gente que se tuvo que quedar a chambear en plantas, otras que tuvieron que irse a casa, o sea, hubo como una ensalada de diferentes situaciones. Con esta base, ¿qué descubrieron dentro del equipo de trabajo? Como qué hallazgos, gente que se aventó con todo hacia adelante, gente que le dio miedo, gente a lo mejor que no se ha podido adaptar después de 3 meses. ¿Qué hallazgos? Cuéntanos un poquito por ahí. Y mira, uno de los grandes retos o hallazgo que vimos es tu mente te protege diciendo, como ya hago bien todo cuando estoy en el trabajo, puedo relajarme después de que termino mi horario de trabajo. Entonces, creo que los primeros retos que tuvimos es cómo mantener disciplina en todos nosotros, de no hacer jornadas de 24/7, ni la gente que está virtual, ni nadie en ese sentido, porque la primera ola que vimos, los horarios se extendían y el sentimiento principal de la gente, esto parece que nunca termina, ¿no? Parece que la agenda sigue y sigue y te duermes y despiertas y sigue, ¿no? Y cómo hacer esas pausas y esos cortes para manejar. Y yo creo que ahí ha habido mucho esfuerzo. Obviamente eso no quita que si hay una emergencia, intervenimos, haces lo que tienes que hacer y listo. Pero sí cómo manejar esa división, porque estaba realmente drenando mucha de la energía, ¿no? Y de la capacidad de ejecución y productividad. El otro gran elemento que tuvimos que trabajar es el tema de yo me cuido, yo hago lo correcto porque DAO me lo está pidiendo, o la empresa lo está pidiendo, me está dando todo el apoyo. Sin embargo, empiezas a detectar lo que le llamo talones de Aquiles. Tomas ese pequeño riesgo de visitar a un familiar. Y tomas ese pequeño riesgo de no llevar el equipo que necesitas en el súper o de no seguir algún protocolo en el tema de transporte. Y eso en algún momento de la pandemia, Alejandro, puso realmente en riesgo nuestras operaciones. Porque hay cosas que como empresa, obviamente lo que pasa en la planta, políticas, estándares, lo controlamos, tú lo dictas, se hace. Sin embargo, no puedes dictar lo que la gente hace o no hace las 24 horas del día. Eso tiene que ser porque lo crees, porque lo sientes, porque sabes qué es lo correcto y porque sabes qué es lo que más conviene para tu familia y para cuidar. Ya sea que estés yendo a una planta como persona esencial o quedándote en casa.
ahí increíble, pero esa ha sido de las conversaciones más complicadas, y conforme pasa el tiempo se hace todavía más retador, porque el encierro, ¿no? La tensión y todo lo que te fluye a la cabeza, pues te hace más complicado. Y ese es, si tú me preguntas hoy, el mayor reto hacia adelante. Porque si los primeros 100 días eran difíciles, cuando el país, bien que mal, estaba más cerrado, la gente se mantuvo adentro, etcétera, ahora con estos semáforos empiezas a ver que el mundo alrededor tuyo se empieza a mover, y nuestra posición como DAO es que no es lo correcto hoy, no es seguro, no lo debemos hacer. Y cómo manejar esa dicotomía entre lo que las autoridades están manejando, lo que la sociedad demanda, que podemos platicar aquí, y obviamente se entiende, el reto económico es real, el reto de ¿no? traer comida a la casa es real en ese sentido, pero cómo lo manejas a la luz de tu gente y lo que necesitamos que se cuiden para continuar con esta operación sana y que podamos proteger tanto las fuentes de trabajo como la salud financiera de la empresa. Entonces, oye, eso es una de las que más estamos dándole vueltas junto con nuestra gente, empleados, líderes, de ver qué hacemos, cómo nos reinventamos en ese sentido, porque va a haber presiones de todo tipo, de tu comunidad, de tu familia, del cliente que te dice ven, sal, y nuestra política es no, no salgas, quédate en casa. Y cómo vamos a manejar esa tensión, y va a haber mucha. Y bueno, creo que va a ser parte de la agenda que estoy seguro buscaremos y encontraremos formas, pero siempre manteniendo salud y seguridad como prioridad número uno. Fantástico. La verdad es que cada cosa que nos dices me hace ver una estrategia muy sólida, muy contundente, pero sobre todo muy congruente, ¿no? En estos grandes pilares que manejan como una empresa culturalmente muy poderosa. Yo no me quisiera quedar, porque lamentablemente el tiempo nos empieza a premiar, y se me ha ido, te digo que se me ha ido de lo más rápido de estos webinars. Ha sido súper a gusto esta conversación. Y la verdad, personalmente no me quisiera ir sin preguntarte, ¿qué te ha mantenido en una compañía durante más de 30 años? Porque ese es un gran ejemplo, y que hoy vemos que lograr fidelidad a las empresas a veces hoy en día no es cosa tan sencilla. Entonces, me gustaría que nos platicaras qué te ha mantenido más de 30 años en DAO. Y mira, creo que varios temas, pero al final cada que he podido reflexionar después de un gran cambio o después de un año diferente como este, a pesar de 30 años y que algunas cosas digo, eso ya lo vi, la mayoría de las veces el año que sigue algo aprendí diferente. Este año ni se diga, esto es doctorado en varios temas, en 30 años jamás vi algo como esto, ¿no? Y creo que nadie, ¿no? Independientemente de tu generación, pero ha sido una constante, ¿no? Claro que mi corazoncito es STEM y el mundo de innovación y tecnología, ¿no? Como buen ingeniero, pues de esto vivo, para eso estudié, y estoy así como dicen, como niño en Toys R Us, en el sentido de jugando, viendo la tecnología, cómo cambia cadenas, cómo cambia el mundo, cómo hace posible cosas que realmente eran imposibles siquiera de soñar hace algunos años, y formamos parte de esa ecuación, y eso siempre te da propósito. Ves que lo que haces y lo que hace tu empresa y la jornada de la que formas parte deja huella, pero ese espacio de aprendizaje, de reinventarte, de transformarte, ¿no? Con temas internacionales, con conocimiento de negocios diferentes, con experiencias en funciones diferentes, o lo que es hoy. Esta estadía en México para nada se parece a las otras 4 que haya podido tener por 20 años. Estos 3 años, ¿no? Si lo ves, gobierno, estructura, ambiente, economía, el mismo tema de salud, no se parece en nada cualquiera de los años que haya estado antes, ¿no? Entonces, es la oportunidad que he tenido, y por lo tanto, simple y sencillamente disfrutando como dicen, el paisaje y el ride en ese sentido, ¿no? Pero ahí está mucho de la reflexión de lo que he vivido y por lo que estoy empujando en ese sentido, ¿no?
Qué bien, y sobre todo en una empresa como DAO que te permite ver ese panorama tan amplio de industrias, ¿no? Que los que conocemos un poquito más de DAO sabemos que pues, estás prácticamente, como bien decías, en todo. Y hablabas un poco de, pues hoy con esta contingencia, pues unas industrias pierden, pero otras ganan y están al 200 o 300, y eso te mantiene ahí en esta curva de aprendizaje continuo. Qué padre. Y creo que mucho de la cultura de si no cambias, simplemente desapareces, ¿no? Y que es clásico en esta industria, no hay manera que no. Nos preparó para esto. Yo creo que sinceramente procesos de transformación tan grandes como lo que vivimos con el merger con DuPont, ¿no? La fusión, luego la separación, ¿no? Y procesos así, ¿no? Somos un gran condominio de culturas que conviven hoy en el logotipo DAO, ¿no? Culturas de Carbide, de Roman Haas, de Corning, de DuPont, y todos somos parte de ese condominio hoy llamado DAO. Entonces, ya de ahí es diverso. Yo te diría que el tema de inclusión a Adrián en todas sus dimensiones, dentro, en casa, y ahí kudos desde nuestro CEO Jim Fierling, uno de los líderes tal vez más dimensiones, incluyendo durante pues todo este proceso que hemos visto y vivido, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Y eso te da una paz mental, ¿no? En temas de sustentabilidad o de inclusión. Lo demás como ya es mucho más fácil, ya es más manejable, es cuestión de ciencia, es cuestión de negocios y finalmente se puede dar la vuelta. Y creo que eso es lo que de alguna manera nos deja bien parados. No es mundo perfecto, ninguna empresa lo es, ni ninguna industria, pero la verdad es como la pregunta me la hiciste personal, pues eso es lo que me ha dado en ese sentido y lo que he disfrutado más. Muchas gracias. Adelante, Juan. Otra persona, José María, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿De dónde te agarras tú? ¿De dónde sacas la fuerza? O sea, ¿de dónde sacas de dónde te alimentas como líder? Tienes sobre tus hombros toda esta responsabilidad. ¿Qué es lo que a ti personalmente te motiva, te centra? Platícanos un poquito de dónde sacas esto como líder. Sí, creo que como propósito familia, ¿no? En este caso no dedicas 30 años de tu vida, carrera y todo, al final lo hacemos, ¿no? Y soy muy afortunado con los tres chamanes en casa y con mi esposa y todo, que también casi llevamos los mismos años de casado y nos hemos reinventado juntos. Les ha tocado las asignaciones internacionales y les ha tocado vivir esas, la buena, la mala, la fe, el aprendizaje, ¿no? De ida y de vuelta, y eso es un alimento importante, porque difícilmente nunca puedes hacer nada solo en ese sentido. El otro tema en otra dimensión para mí es, la verdad es que sí soy un poquito fanático del cambio, y te hace que lo sufras menos cuando tú no lo creaste, y simplemente lo adoptes y lo disfrutes. Y si la cosa está muy tranquila, pues lo generas, porque de alguna manera no te puede estar quieto, ¿no? Y yo creo que esa es una buena filosofía que a mí me ha servido y esta industria me lo ha dado, ¿no? Finalmente, rara vez cuando ya les pregunto qué industria creen que tiene las mayores tasas de cambio, donde has visto la mayor transformación, rara vez tú obtienes de una encuesta que la industria química se... Hoy, después de 30 años, las 5 empresas que yo tenía como opción para trabajar cuando gradué, estamos en una sola carpa, ¿no? En 30 años, eso no es mucho tiempo en los esquemas de este mundo, y eso significa cambio, y eso significa oportunidad y reinventarte, y a veces sufrirlo, ¿no? Y es parte del show, pero ese espacio creo que me alimenta mientras. Lo que no me puedo estar es quietecito, estable y sin mover las aguas. Ahí es donde me puedes perder un poco, ¿no? Pues ya para cerrar, nos quedan 2 minutitos para terminar el webinar como tal. La verdad ha sido una horita donde me la he pasado aprendiendo de todo y tomando nota de muchas cosas. Y agradezco como cada webinar que tenemos con Top Companies el aprendizaje que se da. José María, te agradezco infinitamente. Vamos a comentarios finales. ¿Están de acuerdo ya para cerrar? Mis queridos Juan, Adrián, comentarios finales. Adelante, Adrián. Pues un placer, José María, haber tenido esta conversación. Un placer haber conocido un poquito más de DAO, un poquito más, un placer entender un poquito mejor por qué
tiene el poder cultural que tiene una empresa como Dow a nivel mundial. Me encantó todo lo que nos platicaste y cómo poner el bienestar y la salud de la gente adelante y después ya construir, y eso les ha dado grandes resultados. Ya otro webinar platicaremos, porque una de las preguntas obligadas también es que líderes como tú se han dado cuenta que con toda esta contingencia y con todos estos retos y aún siguen dando resultados, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar y cómo mantener este... Yo digo que la pandemia nos sacó a todos de la zona de confort, y cómo mantener a la gente fuera de su zona de confort para que sigan dando estos resultados. Entonces, pues muchas felicidades y un placer. De mi parte, pues nada más me encantó escuchar esta filosofía de cambio, esta filosofía transformadora que tiene Dow y que tienes tú, y para mí pues es probablemente una de las principales razones, ese liderazgo transformador el que ha hecho que Dow pase a través de esta crisis, pues acelerando su transformación y encontrando cosas nuevas, manteniendo otras. Pero es curioso, ¿no? Es como consolidar una cultura, pero es consolidar una cultura de cambio, una cultura que se mueve y que se adapta. Entonces, muy interesante la conversación de hoy, de ver cómo se hacen las ligas mayores. Muchísimas gracias. En lo absoluto significa que lo que hablé que ha sido fácil, ¿no? Y que es normal y que es natural y que todo mundo simplemente está con una sonrisa y tiene todos los días buenos. Saldremos adelante en ese sentido. Estoy también convencido de que todavía nos falta. Esto no es declarar que aquí terminó y aplaudir y va. No, creemos que inclusive algunos de los temas más complicados están por venir, y creo que ese es el mensaje con el que hay que seguir estando preparados, mantener la paciencia y seguir teniendo estos diálogos, porque son terrenos desconocidos. Estamos aprendiendo unos de otros. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Y vamos todavía por más, gracias a grandes personalidades como ustedes y a todo el staff que está detrás de nosotros. Y a nombre de nuestra presidenta y todo el equipo, muchas gracias, José María. Creo que Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Gracias. Amigos, hasta aquí llegamos al final de nuestro webinar. Les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, ahí nos pueden seguir. Estamos como The Top Companies, ahí en pantalla lo pueden ver nuestras redes para ver los updates de información súper valiosa, ver las siguientes invitaciones y por supuesto las ligas a los webinars anteriores. Nos vemos pasado mañana, el próximo jueves.